Ahora, Buenas noches a hola. todos, bienvenidos a este taller de eh, etnodoxología a cargo de Leticia Herrera Clark, que estará compartiendo con nosotros sobre un tema nuevo para algunos, no tan nuevo para otros, pero es una alegría desde el CCMT poder brindar estos talleres gratuitamente. Son parte de lo que hacemos en nuestro programa Entra, nuestro entrenamiento transcultural. Ya hace 25 años que el CCMT, desde nuestro predio en Córdoba, entrenamos a hombres y mujeres llamados por Dios a la obra transcultural. Nuestro programa Entra, Entrenamiento Transcultural. Y entonces, en el marco de ese programa es que hemos puesto a disposición estos talleres. Ya hemos hecho dos. Ustedes ahí en la misma página donde están viendo este taller también encontrarán los dos anteriores: Principios de Participación Comunitaria y Discipulado Transcultural. En el día nos toca etnodoxología y les quiero compartir algo acerca del CCMT, así que si me permiten un momentito, voy a compartir pantalla. Ahí ustedes tienen una foto de una parte de nuestras instalaciones, y también tienen nuestra información, nuestra página de internet, nuestra página de Facebook, nuestra conexión de Instagram y el correo electrónico para los que todavía lo usan. Algunos lo usan, los viejos como yo. Nosotros, como dije, estamos ubicados en la ciudad de Córdoba. Ustedes ven ahí Asociación Civil Campos Blancos. Ahí estamos ubicados justo al norte, no muy lejos del aeropuerto de la ciudad de Córdoba, y ahí compartimos el predio con dos ministerios misioneros más, con EMPI, con la Escuela de Misiones y Plantación de Iglesias, y con LETRA, Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización. Muy bien, ¿alguna indicación práctica? Ustedes que están viendo por YouTube saben que al costado derecho hay un chat. Ya algunos han puesto saludos, así que bueno, los que quieran poner saludos, adelante, pero por el chat van a poder ir haciendo preguntas, y sugerimos que a medida que se les vayan ocurriendo, mientras Leticia va compartiendo, ustedes puedan subir las preguntas, puedan irlas anotando, después las vamos a recopilar y se las vamos a ir pasando a Leticia para que ella pueda responder. Muy bien, así que sin más, vamos a pasar a darle lugar a Leticia. Si me permiten, quisiera tener un momento de oración para que el Señor nos guíe durante este tiempo. Oramos. Querido Señor, gracias, Señor, por este medio por el cual podemos compartir. Gracias por Leticia, Señor. Pedimos que le des claridad a ella, que le ayudes a compartir todo lo que tiene en su corazón, porque de lo que se trata, Señor, es que todos los pueblos te alaben, como tú te mereces ser alabado, cada uno con la riqueza que le has dado. Señor, guía a Leticia, guíanos a todos, bendícenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Leticia, adelante, todo tuyo. Tenés que prender el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Me siento un poco rara de no poder verlos, pero bueno, me gusta ver las pequeñas caras. Este es una alegría poder volver a compartir sobre este tema. Y como es un tema que esta charla está siendo facilitada por el CCMT, vamos a
mm, tomar un, abarcar el tema desde lo transcultural un poquito más que la otra vez. Las otras veces hemos visto un poquito sobre etnodoxología y cómo aplicarla en el medio donde estamos viviendo, etcétera, pero hoy vamos a ir un poquitito más a lo transcultural. Este, quiero empezar comentando algo muy, muy cortito. Este, bueno, toda mi preparación ha sido musical. Hemos sido misioneros en Uruguay, en India, Nepal, Londres y Argentina. Y un poco con ese bagaje de experiencia, estoy muy resfriada, así que les pido que me disculpen. Así que con ese bagaje de experiencia, con todas los fracasos, victorias, errores, es que uno fue descubriendo de a poco algunos de estos temas que estamos compartiendo como la etnodoxología. Eh, y me doy cuenta que cada tanto eh, pasan 10, 20 años, 30, no sé cuánto, y el devenir de la vida y lo que se vive va como desgastando o opacando o adormeciendo el significado de las palabras. Y hoy en día es muy fácil tener un taller de adoración, de alabanza, pero como le sucede no solo a nuestra generación, sino a las otras, como que después de un tiempo ya la palabra pierde fuerza, pierde brillantez, pierde esa capacidad de atraerte y saber de qué estamos hablando. Y un poco eso sucedió con esta palabrita nueva. Esta palabra etnodoxología cobra interés para mí y empieza a ser relevante desde que alrededor del 2002, 2003, fui expuesta a este concepto y me ayudó muchísimo a redescubrir algunas cosas que uno no tenía tan claro. ¿De dónde sale esta palabrita etnodoxología? Esta es una palabra compuesta que, que trata de llamar la atención, de movilizarnos y quiere instalar nuevamente la razón por qué muchos misioneros, músicos misioneros, debemos volver al campo misionero con con todo lo que abarca este concepto de etnodoxología. Esta palabra fue usada hace mucho tiempo, pero en 2003, cuando fui por primera vez a esta reunión donde reunía muchos misioneros de música, ministros de adoración, en este entonces se estaba tratando de llegar a un punto de vulnerabilidad como ministros y misioneros y volver a pensar por qué el trabajo del misionero, el músico misionero, había que volver a evaluarlo. Se volvió a preguntar por qué las misiones costaba tanto que en algunos lugares prendiera, por qué daba la impresión que llegaba un poco y se estancaba. Y fue en este tiempo que al juntarse dijeron, quizás deberíamos volver a tomar esta palabra para que nos vuelva a orientar, reorientar.
Y bueno, fue así que comenzó otra vez el uso de esa palabra etnodoxología. Y permítanme, ahora además vamos a trabajar con la pantalla compartida, a ver si yo lo puedo hacer. Muy bien, y ustedes van a ver ahí que habla de explorando la adoración en la cultura. Entonces, ¿qué es etnodoxología? ¿Qué pretende esta palabra, este concepto? Bueno, pretende volver a llevarnos a las bases de por qué hacíamos lo que hacíamos. Y en un mundo occidentalizado, donde la globalización nos ha hecho todo iguales, donde la rapidez digital y las distancias casi no existen, de alguna manera hemos entendido o creemos que somos todos iguales, ¿no? Como que está todo al alcance de todo y el objetivo de ser, estar al lado de mi amigo, del prójimo, se hace mucho más viable de lo que era antes. Pero esa palabra nos hace un parate. ¿Por qué? Y bueno, porque empecemos. En primer lugar, esta palabra, ¿por qué? Porque esta palabra nos ubica en otro lugar. Etnos es pueblos, doxo es alabanza, el estudio de la alabanza, el estudio de la manifestación, de la respuesta a la gloria de Dios, y logía es el estudio. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra llama al estudio de cómo un pueblo responde a la revelación de Dios, cómo un pueblo responde a la manifestación de su gloria. Y creo que por mucho tiempo en estos años hemos creído que todos los pueblos responden de la misma manera, porque si hablamos de alabanza y de adoración tendríamos todos que alabar y adorar. Pero la experiencia nos dice que no es así. Y para ver esto, quiero que vayamos al pasaje tan conocido del Apocalipsis. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Fíjense que habla Juan, dice que él mira el trono y no ve una masa de gente. No estaban haciendo un concierto de adoración, no ve una masa de gente. ¿Cómo habrá sido lo que vio que pudo distinguir que habían diferentes naciones, habían diferentes tribus, pueblos, habían diferentes idiomas? Ese detalle de Juan un amigo mío lo mencionó, a ver si lo puedo encontrar, me parece que no lo tengo. Él dice que Apocalipsis pareciera que Juan hubiera visto una manifestación de la adoración de índole etnodoxológico. ¿Por qué? Porque empieza a hablar y darle sentido a lo que es una tribu, un pueblo y una nación. Perdón. Perdón. Okay. Bueno, y dejo en Apocalipsis. Y si yo pienso, ¿qué es un pueblo, una nación? Bueno, un pueblo, una etnia, es un grupo de personas que tiene un lenguaje en común,
una historia en común, eh, prácticas culturales que les unen, tienen una historia en común, tienen causas por las que luchan en común, los distingue. Se distinguen de otro, tienen una vestimenta diferente, tienen una manera que los unifica. Nosotros hoy podemos pensar, por ejemplo, en el pueblo mapuche. El pueblo mapuche no es igual que el pueblo que los guaraníes. No es lo mismo que el pueblo Maitili en Nepal y en India. Es decir, todos tienen sus diferentes características. ¿Y qué es lo que busca entonces la etnodoxología? Bueno, la etnodoxología busca al músico o artista hacedor de artes que tiene un llamado misionero, pensar que esta es la puerta que le abre a un tipo de preparación diferente para ir al campo. Vayamos a la próxima. Decimos entonces que la etnodoxología es un marco de referencia teológico y antropológico que conduce a que todas las culturas puedan alabar a Dios valiéndose de sus expresiones artísticas autóctonas. La etnodoxología entonces pretende abrir un marco, un espacio de charla, pretende abrir un espacio de estudio donde podamos comenzar a ver cómo desde lo antropológico, lo teológico, las culturas alaban a Dios. Hoy vamos a estudiar el caso de los Quoms, los Tobas, que están en varias provincias del norte de nuestro país, para poder aplicar esto. Me es muy importante mencionar que antes de que yo fuera al campo misionero, más bien a Asia, no tanto a América, en Asia del Sur, me costaba mucho ver la importancia de las diferencias culturales. Pero hasta que no llegamos a vivir en medio de ellos, no me golpeé con la diferencia cultural y cuán grande es el abismo que había entre ellos y yo. Y todos los estudios de música, todos los estudios de folclore, todos los estudios de arreglos musicales, estudios de dirigir coros, etcétera, etcétera, no me brindaban las herramientas para poder saltar ese vacío, ese abismo que había entre ellos y yo. Cuento y he contado en reiteradas ocasiones que fui musicalmente muy bien preparada al campo, pero no me di cuenta que me había preparado para trabajar entre los que eran como yo. Me había preparado para trabajar en los que tenían las mismas expresiones autóctonas que yo tenía. Fue muy doloroso poder llegar a tener convicción de que era momento de mirar otro tipo de entrenamiento. Y ahí entendí, o sea, eso me dio herramientas para poder empezar a discernir lo que yo estaba viviendo, ¿no? Un amigo nuestro, un pastor misionero, Juan Terra, que estuvo con nosotros, lo vimos crecer en Uruguay junto a mi esposo, él que estaba trabajando ahí en una de nuestras provincias y trabaja también con los hermanos Kwon, y ha tomado el curso de etnodoxología que dimos el año pasado en noviembre, fue un intensivo de 2 días. Él me decía que él tiene herramientas para poder describir y expresar lo que él está viviendo a medida que descubre todas las diferencias culturales con esos hermanos Tobas o Kwon. Entonces él dice que se da cuenta que obligar, como adulterar un perfume muy fino y costoso,
es obligar a que las comunidades originarias adoren según nuestra cultura o herencia musical. Ese tipo de adoración se torna en un perfume aguado, menos valioso y de inferior calidad que el original. Otra reflexión de Juan: al equivocamos y creemos que somos los que vamos a inaugurar la adoración. Dios llegó antes que nosotros. Y, y acá me detengo un poquitito para decir lo siguiente. Este tipo de entrenamiento, este tipo de ministerio, este tipo de trabajo, realmente yo no sé si tenemos líderes o pastores, líderes de misión, que están hoy mirando esta charla, pero es importante saber de que esto no es para todos, porque va a exigir un esfuerzo personal desde la vida espiritual para poder posicionarnos a entender y llevarlo a la práctica. No es fácil hacer ese cambio. ¿Por qué? La mayoría de nosotros, si pasamos a la próxima, hemos tenido tres posturas en el uso de arte en las misiones. Seguramente tú has tenido o has sido parte de un grupo de adoración o un grupo de, de hermanos que han querido ir a hacer algún viaje misionero de 2 semanas o de 3 meses. Y en ese viaje te has preparado, puede ser que te hayas preparado un tango, una chacarera, o hayas aprendido folclore, el baile, o hayas mejorado 3 canciones de Marcos Witt. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. La has hecho, por ejemplo, esa canción tan conocida de Marcos Witt, la hayas preparado con danza, con mimos, con una coreografía, y se lo hayas llevado al, a la gente, a los hermanos donde pretendías ir con tu viaje misionero. Ahí tendríamos la primer postura. Haz lo que tenés, lo que vos tenés, tu música, tus valores, lo llevaste y lo enseñaste. Otra cosa, otro ejemplo que tenemos para decir a aquellos que lo llevamos y enseñamos, decimos, yo lo voy a llevar y les voy a enseñar a tocar la guitarra. Porque es barata, porque se puede llevar, porque la guitarra con 3 acordes ya cantás, así que vamos a llevar la guitarra y vamos a conseguir que nos donen 3 guitarras para regalar. Bueno, esa acción yo la encerraría en esta manera de aproximarnos en las misiones. El arte que tengo, la música que tengo, la llevo y la enseño. ¿Lo has hecho? ¿Está mal? No, claro que no. De lo que tenés, lo compartís, está perfecto. Otra postura, es decir, volvemos a nuestra música ciudadana, el tango, el folclore, el rap, el reggae, obras de teatro, pintura en el momento, escultura. Digo, yo voy a llevar esto y voy a usarlo para construir puentes. ¿Has escuchado esa expresión? Vamos a construir nuevos puentes. Dios me va a usar para llevar nuevos puentes. Entonces yo le llevo esto
y aprendo lo que ellos me dan. Suponete que vayamos a un pueblo, no sé, en Marruecos, que vas y lleves lo tuyo, que tanto les gusta nuestra música, y vos vas y aprendés alguna expresión artística de Marruecos. Entonces vos llevas lo tuyo y ellos te dan lo que ellos tienen. Entonces de esa manera, poco a poco, vamos construyendo el puente. Esta es una manera válida también de poder caminar en el mundo de las misiones, como músicos y artistas. Pero nosotros nos queremos, el CCMT, que es el Centro de Capacitación Misionera Transcultural, se enfoca en el tercero, encontrarlo y animarlo. ¿Qué querrá decir esto? En esta conferencia de las que yo les hablaba, dolorosamente tenemos una historia tras otra que muestra el fracaso que algunos de nosotros hemos tenido en ser siempre el que dicta la agenda en el lugar de trabajo. Es decir, yo estoy soñando que Dios me use para que el Evangelio penetre hasta el final y venga un avivamiento tremendo. ¿Quién está soñando para que Dios lo use y haya un avivamiento tremendo? Leticia. Yo estoy soñando que Dios me use para que venga la unción cuando yo voy, cuando adoro, que las tribus o las aldeas se postren al Señor cuando escuchen todo mi canto y mi adoración ungida. ¿Está mal? No, no está mal. Pero no es nuestro objetivo. El CCMT te anima a caminar otro camino. El camino de encontrarlo y animarlo. Entonces, lo que buscamos con este paraguas de concepto, porque hay varios temas a desarrollar, varias disciplinas para desarrollar en esto etnodoxológico. La etnodoxología apunta a preparar al músico o al hacedor de artes que tiene un llamado misionero transcultural, ayudarlo a que pueda llegar al lugar de trabajo. Pensemos en Irán, pensemos en los pueblos originarios en el Amazonas boliviano, en el Amazonas de Brasil. Buscamos que cuando vaya afirme el uso culturalmente apropiado de la música y las artes de ese pueblo. Lo queremos preparar para que se conecte. ¿Cómo conectarse con el sistema de artistas locales que son reconocidos, apreciados y entendidos? Y lo preparamos para que entienda el estilo de música del corazón y el estilo de las artes del corazón del pueblo en el que va a trabajar, y pueden ser artes rurales, urbanos o combinación de estilos, una fusión. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo afirmo? ¿Cómo puedo prepararme para conectar, para entender? Bueno, decimos que quizás hay que, esto lo menciono al pasar, cuando estábamos en Asia, que fue lo más radical para mí que he vivido en nuestra carrera misionera, es muy fuerte cuando uno se da cuenta que Dios creó a las etnias, creó a los pueblos, a las tribus, creó los diferentes lenguajes, que son los que van a adorarle ante el trono. Pero
la imagen de Dios, cuando a veces escuchás tú estás hecho a la imagen de Dios, y es cierto, pero la hermosura de esto es que yo tengo una parte de la imagen de Dios. Cuando empiezo a mirar, a afirmar, a conectarme y a entender la otra cultura, el otro pueblo, me doy cuenta que él tiene otro pedacito de la imagen de Dios. Y el otro tiene otro pedacito. Y otro pedacito. Y así, cuando vamos unificando esto alrededor del trono, es como un rompecabezas. Es como que pudiéramos ver la imagen de Dios completa, pero que ha sido repartida en los diferentes pueblos. Entonces, eso tiene que ser un concepto liberador. Tengo que encontrar a Jesús y la imagen de Dios en el otro pueblo para sentirme completa y ver la plenitud de la imagen de Dios entre los pueblos. Por eso permítame recordarle entonces que según mi esposo, la etnodoxología pretende ser o es la respuesta autóctona a la revelación de Dios. Entonces, pregunto, permiso, si la etnodoxología es la respuesta autóctona a la revelación de Dios, primero yo, músico, llamado a un trabajo transcultural, o tú que tendrás hermanos jóvenes que están con un llamado misionero transcultural o artistas hacedores del arte, tengo que prepararme para ver cómo es la revelación de Dios en forma autóctona. ¿Cómo? ¿Qué significa la respuesta a la autoctonicidad de la revelación de Dios? Bueno, quisiera leer este pasaje. Jesús le dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no dejas las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y el pasaje dice que la va a encontrar herida o así, así. Cuando pienso en este momento en los pueblos no alcanzados, los más de 6.000 pueblos que aún no tienen una presencia del Evangelio eh, importante, o los pueblos pioneros, pienso en esa oveja que está perdida y que uno va a hacer de todo para encontrarla. Y creo que Dios nos está pidiendo justamente a aquellos que tenemos este llamado, preparate con todo lo que tenés para ir a esta oveja perdida, encontrarla y llevarla, ayudarla a que pueda abrirse a la revelación de Dios. Una de las características de estos pueblos es el lenguaje del corazón. ¿Qué es el lenguaje del corazón? Se lo conoce como la lengua madre. Con esa lengua, llena de sutilezas, uno expresa enteramente el amor, la angustia, expresa humor, gestos, inflexiones. En esta lengua yo sueño e imagino. Con tristeza he escuchado, si yo voy a un pueblo determinado, pongamos, un pueblo en Perú, pongámosle, que hable el pueblo aymara, que hable el aymara. Yo como músico, una de las cosas que vamos a poder contribuir, ahora voy a hablar un poco más de eso, pero cuando yo logro finalmente penetrar la cultura, encontrar sus artistas, los referentes, etcétera, 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 o voy por poco tiempo a ayudarles a que puedan componer su canto, componer canciones que hablen
como respuesta a la revelación de Dios, es muy triste ver que todavía les hacemos componer en castellano y se los traducimos a su idioma. Eso tiene que cambiar, porque un poco el estudio de esto te vas a dar cuenta que la persona, las cosas más íntimas que tiene una persona, es su idioma, el idioma con que la mamá le cantó Arroró mi niño, arroró mi sol, duerma ese pedazo de mi corazón. El idioma en el que fue acunado, el idioma en el que él expresa el dolor, el idioma en el que él expresa su frustración, el que sueña, ese es el idioma que el misionero, músico o artista debe tratar de entender. Porque cuando lleguemos al lenguaje del corazón del pueblo donde vamos a empezar a entender un montón de cosas y darle y poder ver cómo realmente responde a la revelación de Dios. ¿Qué pasa con esto? Y acá es el que yo me mató. La etnodoxología, aquel que lo quiera tomar, exige un cambio de paradigma. ¿Por qué? Permítame sacarme la capa. Creo que ya se me está pasando el frío que tenía. Exige un cambio de paradigma. Porque hasta ahora, o sea, ustedes y yo hemos sido desafiados como músicos a aprender para dar. Tenés que dar de lo que tenés. ¿Está mal? No. Pero hemos hecho de nuestra vida como músicos el centro. Es decir, yo estoy en la iglesia o en el culto con los jóvenes, con quien sea, y el énfasis que hemos tenido en nuestra América Latina es vos da en el culto pensando para que el Señor se manifieste. Vos tenés que comenzar a dar esto para que venga la unción. Los músicos tienen que estar ungidos. Los músicos. El culto tiene que ser así. Eh, Hay mucho énfasis sobre la performance del músico en el escenario. Tristemente, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje importante de músicos ha tenido que vivir en estos años y ha tenido que sufrir la distancia que se ha producido entre la plataforma y el pueblo de Dios. ¿Qué tendrá esto que ver con la endodoxología? Es que un músico, un artista, que se creyó artista y se creyó que está con la música increíble y que Dios lo usa de manera tremenda y que pasa de todo cuando él canta o cuando toca, no ha entendido lo que es correrse del medio. Y para abrazar la endodoxología te tenés que correr del medio. No se trata más de lo que vos podés hacer, músico querido. Se va a tratar de tu capacidad de morir a la necesidad de dar tu música para ministrar y demás, y empezar a pensar en el otro. El músico no es más el centro. ¿Quién es el centro? El centro es el pueblo, la etnia, la congregación, la obra misionera. No es el músico.
Y toda esta idea que tenemos del músico que está en la nube, que vive, que es la presencia de Dios continua y hay una unción tremenda, tremenda, que no estamos muertos. La unción tremenda va a ser en el cielo, no acá, porque no hay humano que resista a vivir de manera plena en la gloria de Dios continuamente. No nos da el cuerpo, no nos da la carne, no te da la piel. Moisés no pudo, menos vamos a poder nosotros. Así que es una utopía pensar que podemos vivir en una continua éxtasis a través de la adoración ministrada por los músicos. Yo estoy contenta con lo que enseñamos del templo, de que caía la gloria, de los levitas, pero me siento más cómoda cuando abarcamos todo eso desde la perspectiva de Jesús y del Nuevo Testamento, que no hace énfasis en la grandiosidad de lo que veía en el Antiguo, ese es otro tema que no da para hablar ahora, sino que hay un énfasis de la gente. Y Jesús, nuestro Maestro, aún para los músicos y misioneros del arte, es el ejemplo perfecto. No son los levitas que caen bajo el poder de Dios, es la persona de Jesús. Y si uno lleva adelante este concepto de gnodoxología, en algún momento que Dios y el Espíritu Santo de Él te enseñe y te lleve a anhelar a que Jesús sea el centro de tu teología de adoración. No la teología de los levitas ni del templo, Jesús. Fíjate vos que cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre los apóstoles y comenzaban a predicar, esto nos cuenta que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El cambio de paradigma se va a lograr solo con los ministros, misioneros, músicos, hacedores del arte, artistas, que estén dispuestos a cambiar su paradigma de la teología del templo, de los levitas, del tabernáculo, y pasar a la teología de estar con Jesús. ¿Cómo, Leticia? ¿Cómo estar con Jesús? Jesús es un ejemplo único de amor y entrega al otro. Único. El músico, antes de ser músico, tiene que ser discípulo de Jesús. Desde su vida como discípulo va a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Si yo eso lo traduzco a lo transcultural, yo si estoy con Jesús y Él es mi modelo, voy a poder ser un misionero que penetre la tierra del pueblo a donde voy a ir a servir. Fíjate vos que acá dice, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que les adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando habla de verdaderos adoradores, no está hablando de verdaderos cantores. Está hablando de aquellos que todo lo que hacen estamos buscando desesperadamente que traiga honra a Él. La manera en que hablo, la manera en que trato al otro, la manera en que percibo al otro, la manera en que me doy, la manera, en todo. Y dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Lo deben hacer en espíritu, Él y yo, y en verdad. Esta palabrita verdad a mí me llevó a pensar mucho. Vamos a ver el estudio de los poemas ahora en un ratito. Y me doy cuenta que sin querer hemos
obligado a la gente a que venga a adorar al Padre con una careta, con una identidad que no es la de ellos. Con esto de la globalización, hemos hecho que toda la gente entre en una maqueta global, donde su respuesta a la revelación de Dios tiene que estar en la maqueta global. Pero cuando habla de verdad, me parece que nos está pidiendo, y Jesús nos está volviendo a desafiar, en que vengamos con la identidad cultural que tenemos. Fíjate que él le hablaba a la samaritana y tenían diferencias culturales importantes. La mayoría del tiempo se habla de la mujer adúltera, de hecho nunca habla de la adúltera, habla de que tenía maridos. Tantas cosas que le ponemos. Pero la mujer le habla a Jesús y va a buscar a sus amigos samaritanos, que tenían otro tipo de cosas, otros valores que tenían, diferente a los judíos. Y me doy cuenta cuando Jesús está hablando de eso, está hablando de quizás, ¿no será que creemos que todos responden a la misma manera de hacer las cosas y la gente cuando se va cansada siempre lo mismo o está sufriendo el hecho de que nosotros, los que hemos tenido que llevar adelante esto, liderar esto, no nos hemos percatado que tienen una cultura diferente, que tienen preocupaciones diferentes, que tienen estilos musicales diferentes que les gusta, que tienen estilos, muchas cosas diferentes. Pero nosotros hemos puesto a todos en la misma bolsa. Entonces yo diría, para pasar a las preguntas, tenemos que ser valientes y tener una valentía de parte del Señor para poder abrazar un ministerio como músicos y artistas en el campo misionero, pero a la manera de Jesús. Quizás le podemos abrir preguntas, tengo más para decir, pero estoy mirando la hora y creo que va bien. A ver, que tengo que sacar esto. Sí, hay preguntas. Ok. Hay preguntas y muy buenas, por lo menos a mí me parece. Pregunta Daniel Domínguez, ¿cómo, ¿cómo hacemos para discernir qué es cultura y qué es evangelio? Y él agrega, creo que las personas indígenas sufrieron mucha violencia debido a la colonización hecha en el nombre de la iglesia. ¿Cómo nos volvemos agentes evangelistas sin convertirnos en colonizadores? Excelente pregunta que si me permitís, Daniel, la contestamos después porque ahora vamos a pasar al estudio del caso del CUOM y creo que vamos a poder responder con más propiedad. ¿Te parece, papá? Sí, sí, creo que Pero déjame justamente decirte, viene la respuesta. pero déjame decirte esto, hermano, que estás muy, es muy apropiada tu reflexión, porque estamos hablando de los pueblos originales, pero también hemos violado el derecho de mucha gente en nuestras congregaciones al querer meterlos en una maqueta. Y quizás ahora, con lo que vamos a ver en la segunda parte, podamos entender y discernir en forma mucho más precisa qué son los errores que no solo hemos cometido en el campo misionero, sino que también, Leticia, cuando vuelve del campo, veo que también lo hemos hecho en nuestro propio país. Y después nos quejamos de que la gente se va, que la gente ya no canta. Después nos quejamos de los músicos que ya no saben qué truco hacer para que venga la presencia. Nos quejamos de los músicos que se cansan. Y vuelvo a decir, hemos tristemente la capacidad de que la cosa se mueva radica después en los arreglos musicales, en estilos que nos metamos. Y todo eso para mí es un complemento.
Nos da mucho temor hacer una autocrítica y volver a revisar desde qué lugar estamos parados para servir en esa área en el reino de Dios. Y por favor, papá, dame esa pregunta otra vez antes de empezar el caso de estudio, Yo te voy que a nos va a dar, ayudar. pero ¿Otra? Daniel también pregunta, y me parece interesante en este contexto, él dice, y en las tres posturas que vos mencionaste, él pregunta, ¿cómo hacemos como músicos occidentales para abordar otros lenguajes musicales que no están basados en la práctica tonal común? ¿Cómo hacemos para no influir en su lenguaje musical, así como no queremos influir en su lenguaje gramatical, o sea, en su idioma? Bueno, quizás tengo que decir, si vos estás hablando de cómo no influir, la pregunta es ¿dónde? ¿Cuando voy a mi viaje misionero? ¿Cuando hago el puente? ¿O cuando estoy pensando en vivir entre ellos? Yo quiero subrayar la que usa el CCMT, la tercera, que es encontrarlos y afirmarlos, ¿te acordás? Yo diría que cuando vos estás preparando, porque ahora voy a hablar de esa preparación, vos tenés que salir equipado para poder discernir desde lo musical, ¿no? Desde lo artístico, poder discernir el sistema musical del pueblo a donde vas. Tenés que salir preparado para poder discernir el tipo de poesía que usan. Usan prosa, usan poesía, usan himnos, usan metáforas, usan... Pero hay una palabrita, ahí viene la observación. Todo eso vos tenés que tener elementos para poder entenderlos, desentrañar la cultura musical o artística del lugar, pero de cajón, cuando voy yo voy a ser un alumno, porque es el local el que me enseña a mí. Una vez que el local yo empiezo a aprender, por ejemplo, esto lo mencionaban otras veces, el concepto de dar las gracias. ¿La utiliza la comunidad donde yo voy a ir a trabajar? Porque me enteré en Asia que hay pueblos que no usan el concepto de dar gracias, le parece tonto. No, pero yo voy a ir a componer una canción que hable de gracias, gracias, gracias. Y para el pueblo donde voy, como no es un tema, es irrelevante para ellos. Entonces, no solo estamos hablando de la capacidad de poder discernir y articular en la cabeza occidental el sistema musical de ellos, sino que estamos empezando a hablar del tipo de temas que los mueve. Y sí se puede. Se puede ir a vivir entre ellos sin que vos afectes y los colonices desde la música. Globalización, localización. Globalización, localización. Las dos son importantes. Es importante saber qué pasa en el mundo hoy, pero Jesús era local. Habló de que fuéramos al mundo, pero le dio bolilla a la localización, al local. Y creo que es ese uno de los aspectos que en América Latina tenemos que volver a enfatizar. Ya tenemos bastante globalizado. Empecemos a pensar en lo local. No sé si ayuda. Pero vas preparado para no hacer eso. Me parece perfecto y me parece una buena introducción a lo que querés compartir ahora, si te parece. ¿No hay más preguntas o la pasamos después? Sí, me parece que pasamos a lo que te queda. Bueno, muy bien. Déjame que comparta. A ver si es esta. Esta es la que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Perdón que los mareo. Cierren los ojos, cierren los ojos. Ok. Voy a pasar a este dibujito. Ay, me encantaría ver el dedo que hace así, pero no sale. Bueno, este circulito que está acá, yo lo vi por primera vez después de 15 años de misionera, creo, sí. Me voló la cabeza. Oh, me acuerdo. Es decir, casi más de 20 años, ¿no? Y resulta que
La cebolla cultural, que esto es una de las cosas que el CCMT es muy bueno preparando. Se trabaja de manera muy profunda. Este concepto no es un concepto que trajo el CCMT, pero el CCMT lo desarrolla, tiene profesores que lo desarrollan muy bien. Y dice que toda cultura, acá ves el hombrecito que está al medio, este soy yo, ¿no? Este es Daniel. ¿Cómo se llamaba el muchacho, papá? Sten. Ok, Daniel. Suponete que sos vos el hombrecito ahí, Sí, Daniel. sí, Daniel, mi amor. Ok. El primer circulito que tenemos afuera, hoy coincidimos que una cultura es como una cebolla. No es lo primero que ves. Vos vas sacando capas y capas y capas. Y por ejemplo, entonces una de las primeras cosas que uno va cuando va a una cultura es el de afuera, que son los símbolos. Uno empieza el fuego, la cruz, la oveja, los dioses, símbolos. La cultura está llena de cosas nuevas que nos apasionan. El Buda sentado, el mono, qué sé yo. A medida que uno convive con la gente pasa la segunda etapa, la de los héroes. Es decir, ¿quiénes son los que...? Esto es una cosa muy abuelo de pájaro. Imagínate que ustedes estudian por semanas ese tema, así que estoy tratando de dar una introducción. Desde los héroes, es decir, ¿cuál es el Carlos Gardel de la cultura? ¿Cuál es la Violeta Parra de Chile? ¿Cuál es la León Gieco? Charly García. Empezás a descubrir los héroes de la cultura. Y a través de los héroes, vos vas a empezar a leer la cultura desde lo que ellos, desde la posición que su mismo pueblo los ha ubicado. Después empezás a entender cómo viven, por qué viven, por qué se pasan el mate y nadie se limpia la bombilla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tomar mate y no limpiar la bombilla, tantos extranjeros que vienen acá, en vez de verlo como una actividad de amistad, como lo vemos nosotros, ellos lo ven como un acto higiénico o no higiénico, sucio o no sucio. Cada vez que me hablan de eso, a mí me ofende. Porque digo, pero este tarado no se da cuenta que acá estoy con Rosa tomando mate, a pata abierta. Y hablamos, le pongo cedrón, le pongo manzanilla, le pongo boldo. Los rituales de la cultura no son estos aislados. Tienen historia, tienen un principio, habla mucho más que si el mate es limpio o no limpio tomarlo. Cada cultura tiene sus rituales, que no los entendés. ¿Por qué? Y porque a medida que penetrás las diferentes capas de la cultura, llegás finalmente a los valores. ¿Qué es lo que valoran? ¿Valoro que digan gracias? O decir gracias se pone como un tonto. ¿Qué te pasa? Bueno, yo me sentí como una tonta. Creí que era un valor y no era un valor para esa cultura. Y recién al final, en los valores, en el círculo más chiquitito donde está Daniel o Leticia ahí, se supone que yo tengo que finalmente entender la cosmovisión del pueblo donde voy. Cuando yo hago viajes a corto plazo, 2 meses, 3 meses, 15 días, nunca puedo lograr entender la cosmovisión del pueblo. Déjame ir a esta otra que dice, ¿y qué es la cosmovisión? Es la manera de ver e interpretar el mundo. Es la manera de ver e interpretar el mundo. Ahora, eso no se logra enseguida. Hemos tenido misioneros muy exitosos que por el hecho de vivir entre ellos, pero no vivir como turistas toda la vida, sino meterte en el tejido de la gente, el tejido del lugar, han podido entender los valores y la cosmovisión.
Cuando llegan a ese lugar, vos podés comenzar a ser efectivo, mucho más efectivo, digamos. Fíjate vos, no es gratuito como entender la manera de mirar la vida. Por ejemplo, bueno, ahora vamos al caso, mejor espero el caso. La otra cosa que yo voy a entender es la contextualización del Evangelio. La contextualización es otra cosa con la que te tenés que preparar. Una, poder distinguir la cosmovisión de un pueblo, las capas culturales de las que te digo, que volviendo a la cebolla, en la cebolla vos tenés una cosa que atraviesa la cebolla hasta el final, que son las prácticas. Vos tenés que ver cómo todo se va relajando en la misma práctica, ¿no? Y una de las cosas, otra de las herramientas que tenemos disciplinas que nos van a ayudar a poder pasar de una capa a otra, es poder ver la contextualización. Es decir, es un acto mediante el cual se toma en análisis las circunstancias de una situación, un evento, un hecho, ya sea público o privado. Entiende un conjunto de aspectos relacionados entre sí. En este sentido, para entender un fenómeno aislado es necesario explicarlo dentro de una esfera más global. Es decir, no todo lo que ves es. Van a haber muchas cosas contextualizadas o descontextualizadas. Para entender eso, si yo sigo en el medio, va a costar mucho poder entender esta cosmovisión, pero si yo me ubico afuera, si yo me ubico afuera del lugar, ahí está Leticia, o Daniel, o Pepe. Pepe llega a la cultura y va a tener que empezar a penetrar a través de su vida las diferentes capas culturales para llegar donde tiene que llegar. Déjame que diga, un músico que cree que tiene que ir con la unción para derribar el maligno a la etnia, voy a hablar de la mía, a los maitilis o hablar de la etnia, los guaraníes, no, a ver, otro, mapuches, hablemos de nuestros pueblos. Si yo sigo creyendo que el poder de Dios, la unción, el hecho de que la gente venga a Él, se derrame, pasa por todo lo que yo tengo que dar, voy a ser de los que sacan fotos de la gente cuánta gente sube en el culto y la muestra porque fue exitosa. Pero si yo llego al punto de darme cuenta que para poder ser un misionero que aliente, un misionero que le haga creer al pueblo que la cultura que el Señor les dio, el idioma, la vestimenta, los instrumentos, todo lo que tienen es creación de Dios y que el Señor viene a redimirlo de ellos, respetando cada expresión artística y musical, respetando la manera en que abordan temas trascendentales a través de la lectura y la contextualización de la palabra. Yo voy a ser un músico que hace la diferencia. Porque de repente si yo quiero llevar el grito de júbilo y la alabanza, por ejemplo, esta gente no canta bien, has cambiado mi lamento en baile, la canta mal. Mi llamado es ir a que canten bien, has cambiado mi lamento en baile. Pero de repente es una cultura que vive llorando por el genocidio, como en Ruanda. De repente es una cultura que baila para expresar dolor. De repente es una cultura que necesita hablar del dolor en tono de alabanza. De repente es una cultura que necesita decir, creo que me vas a liberar
30 veces. Para mí 30 veces cantar un canto sería, che, qué aburrido. Pero hay culturas que necesitan decir 30 veces. Si yo no viví entre ellos, si no entiendo sus valores, si no entiendo la manera de expresar sus temas, yo voy a ser un músico que coloniza y no que ayude a que se genere una respuesta autóctona a la revelación de Dios. Entonces tengo que pensar que como músico voy a tener que aprender el idioma, voy a tener que tener tiempo pensando, pasando a aprender cómo tocar sus instrumentos. Tengo que pasar tiempo con maestros del lugar que me van a enseñar. Yo soy un aprendiz por mucho tiempo, hasta que me gano el lugar para que ellos me digan, ayúdame. Y cuando me digan ayúdame, ahí está la mía, ahí le meto, no sé, miel San Marco. No, no miel San Marco. Ahí empiezo que Atahualpa componga, en este momento, componga para su pueblo que lo entiende. Atahualpa, ficticio, entiende el dolor. Atahualpa sabe el canto de libertad que necesitan y lo va a trasladar a su sistema tonal y musical para que lo exprese la gente. Necesitan responder a la revelación de Dios y la libertad de ellos, de Dios, desde donde están. Déjame que coloque otro, ¿cómo es? ¿Vamos bien? ¿Está en? Ok. Sí, adelante. Fíjate vos ahora, no se mareen, cierren los ojos. Ahí pasa. Me ubico en penetrar las diferentes capas de la cultura. Ahora fíjate, yo te hablaba de nuestro amigo que amamos muchísimo, a Juan Terra, pastor, para, con el propósito de introducir en este taller, porque quiero que sea un taller con el contexto cultural de nuestro país, Argentina y nuestra América Latina. Yo le pedí que en medio de la gente con la que él trabaja, le preguntara, porque esto no pretende ser una crítica, esto pretende ser un autoexamen como adultos maduros, como ministros maduros, para no repetir los errores y para no seguir enseñando errores. Nuestro amigo le preguntó lo siguiente, porque da para mucho, pero yo seleccioné este. La pregunta era, che, contame por qué desaparecieron de sus cultos y de sus fiestas los instrumentos originales que ustedes utilizaban. Este hermano Toba, de nuestra República Argentina, un hombre de más de 50 años quizás, le dijo lo siguiente, leemos. El proceso del evangelismo, tanto de la Iglesia Católica y de otras organizaciones evangélicas, han demonizado el tema de las herramientas de las comunidades indígenas. La música, tocar un instrumento o algo que era de la comunidad, era satánico. Por eso se imponía lo que venía de afuera. Nuestros ancianos tuvieron que decidir por amor a los jóvenes ceder ante el blanco y hacer como lo que decía el blanco. Los misioneros nos decían, dice él, ¿se acuerdan? No hay que danzar. Era tremenda la manera en que se imponía el concepto del blanco. Pero nuestros propios misioneros indígenas, que han plantado muchas iglesias en las comunidades aborígenes, nos decían, cuando estemos solos, vamos a expresar todo lo que es nuestro. Pero cuando venga la comitiva de los blancos a nivel nacional, tratemos de portarnos como ellos son. Todo esto se fue apagando y ocultando todo lo de la propia comunidad. Y hacer algo propio de la comunidad era satánico, anticultural, demoníaco, antibíblico, antidios. Eso fue destruyendo totalmente todo lo que era de la comunidad indígena. Yo lo viví, dice. No fueron solo los antropólogos los que lo denunciaron.
este es para... Me sentí muy mal cuando leí esto. Pero yo pregunto, mi esposo suele decir que él no tiene el espiritual termómetro, eh, el espiritual termómetro. El Pero con esto de que Argentina... espiritualómetro. ¿Cómo? El espiritualómetro. El espiritualómetro. Pero vos sabés que con esto de que Argentina tuvo la unción, cuando vivíamos en Londres y en otros lugares, con tanta vergüenza escuchaba las propagandas. Venga a ver, a aprender de la unción de Argentina. Me daba vergüenza, porque ya Dios me había redimido, me había puesto la convicción de pecado. No es que yo no pueda aprender de otros, pero yo creer que lo que yo tengo es más ungido que lo que Dios puede hacer en otro pueblo. ¿Y cuántas veces, hermano, vos nos decís, no, esto no es el Evangelio? El verdadero Evangelio es esto no es, esto es verdad. Y sin embargo lo hicimos con el pueblo Cuom. En las iglesias a veces juzgamos de la misma manera a nuestra gente. Creemos tener el espíritu alómetro y sabemos cómo anda cada uno. Ay, más misericordia que otra cosa. La otra pregunta que le hicimos fue, ¿por qué los cultos indígenas, que es una de las cosas que me dicen aborígenes de nuestra nación, son tan largos? Y mi amigo decía, bueno, ellos necesitan cantar mucho tiempo. Y acá hay una cuestión de tradición y valores, de eso que hablábamos de la cebolla cultural. ¿Por qué cantan tanto los aborígenes? Tan largo, 4 horas de culto. Necesitan cantar mucho tiempo porque en su tradición o su esencia, el chamán cantaba hasta entrar en trance y las mujeres danzaban hasta que se desmayaban. Entonces, las ceremonias religiosas son largas. Ellos no se sienten en su salsa, me decía mi amigo, si van a un culto promedio donde le cantas 4 canciones aquí, otras por allá, la ofrenda y la oración en el medio y se terminó. Les llega más al corazón lo que traen en su esencia. Entonces, vos fijate que acá un pequeño caso de estudio, apenitas, una introducción, como hemos dicho, como prácticas culturales, donde las ceremonias religiosas son largos, donde el chamán tenía que cantar y cantar y cantar hasta entrar en trance, y las mujeres danzaban hasta que se desmayaban. ¿Cómo ellos han redimido ese aspecto de su cultura? No cantan hasta en trance, pero no conciben adorar a Dios por media hora. Tienen que cantar y cantar y cantar. Y las mujeres tienen que danzar. Fíjate en el otro, paso a la otra, no, cierren los ojos, no se mareen. Los misioneros decían, no hay que danzar. Y una característica del pueblo, de esta comunidad, que les da vergüenza sus instrumentos. Vos fíjate que ellos dicen, cuando estemos solos, vamos a expresar todo lo que es nuestro, pero cuando venga la comitiva de los blancos, tratemos de portarnos como ellos. Mi pregunta es, me parece que eso no es solo de los Cuom. Cuando yo me acuerdo de yo, Leticia, yo me crié en el sur de Argentina. Yo me acuerdo que pasaban algunos misioneros norteamericanos por nuestra zona. Y yo recuerdo las veces que ocultábamos la manera en que comíamos asado, la manera en que orábamos para que el misionero no se sienta incómodo. Pobre nosotros.
Y por muchos años crecí como que yo tenía que guardar el secreto de que el misionero creía que le había ido bien, pero nunca había tocado la fibra íntima nuestra. Y si bien Dios lo usó, porque esa es la otra belleza, que a pesar de esto, Dios usa lo más torpe. Pero el hecho de que los haya usado en el pasado con la poca luz que tuvieron o no, no quiere decir que en este momento que Dios nos ha traído luz, que Dios ha querido que en este tiempo de la historia, de la globalización, no venga la luz de la localización, de las comunidades, de la cultura. No es eh, no es casualidad. Este es el tiempo que el Señor hizo. No estoy diciendo el otro lo hizo bien, lo hizo mal. No. Los demás lo hicieron muy bien porque era la manera en que Dios quiso, permitió que las cosas sucedan. Pero hoy no puedo seguir haciendo lo mismo ante lo que hemos aprendido. No puedo seguir haciendo eso. Permiso, estoy en una clase de etnodoxología, después les llamo. No puedo seguir con eso. Tengo que hacerme cargo de la luz que estoy recibiendo. Entonces digo, eso está implicando también que tenemos otros desafíos que no tuvieron otros misioneros. ¿Cuál es? Fíjate vos. Quise poner 2 minutos y ya pasamos a preguntas. Quise poner un video sobre instrumentos hechos con caparazón de la mulita, con otras cosas que usan nuestros aborígenes y no dio lugar. Pero la pregunta es, ¿podemos seguir llamando a todo lo que hacen ellos diabólico? ¿No será hora de que aprendamos cómo ellos trabajan con lo diabólico? Capaz que ellos no atan el hombre fuerte. Capaz que ellos no hacen guerra espiritual. Capaz que ellos tratan los temas diabólicos de otra manera. Quizás es algo que tenemos que aprender. Y mi amigo decía, ¿por qué no dejamos, por qué no nos preparamos para ayudar a la etnia a la que vayamos a trabajar a que brinde su propio perfume, no un perfume alterado, como decía Juan? Que rompa lo que le costó a él, no a mí. ¿Y qué haría un músico transcultural, un misionero musical o un hacedor de las artes transcultural? Hoy en día tiene que trabajar en equipo. Hay más de 6.000 pueblos que todavía no tienen el Evangelio, como decimos al principio. Cada día más se necesitan músicos que se preparen a este nivel para plantarse en medio de un pueblo chino, por ejemplo, vivir entre ellos, aprender su idioma, observar todo lo que dijimos, asesorarse de todas las disciplinas que hasta hoy entendemos que nos ayudan a poder preservar y traer fruto en el campo, para lograr que el pueblo componga su propia música, compongan el estilo que ellos quieren, con el tipo de poesía que quieren, que traten los temas que necesitan tratar ellos. Si danza, que sean ellos y nosotros seamos, como pusimos a un principio, aquellos que les ayuden para que sean ellos los protagonistas, no nosotros. Y quiero terminar diciendo lo último, acaba lo último. Hay un escrito de mi esposo me compartió algunos de los artículos en uno de los talleres que él tomó, Memoria Indígena. No sé bien quién es Morda, pero me gustó mucho. La Biblia muestra un tejido multicolor urdido con numerosos hilos de distintos calibres y longitudes. En ocasiones los colores se difuminan, otras veces es brusco el cambio de tonalidad, y no es extraño encontrar nudos en el tejido
y por alguna parte pareciera estar roto. Eso somos nosotros. Vivimos en un mundo con muchas etnias, en Argentina, en otros lugares. No es tan blanco y negro como creemos. Hay muchos hilos, muchos calibres, muchas longitudes, muchos colores. A veces se pierde el color, otras veces no. A veces hay nudo, hay partes rotas en ese tejido. Pero se necesita misioneros, músicos y artistas que estén dispuestos a entrenarse en estas otras disciplinas para poder abordar un ministerio musical a la altura de Cristo, ser parte de los equipos que ayudan a traducir la Biblia, ser parte de los equipos que ayudan a establecer iglesias nuevas con su propia música, con su propio idioma, con sus propios autores. Y yo logro, soy simplemente alguien que ayuda a que esto suceda. Este es un modo muy introductorio. Yo no sé si hay preguntas, creo que ya estamos a la hora, ¿no, papá? Sí, si podés sacar la Ya, pantalla, ya, ya, ahí va, ahí va. Aprendí. ¡Yeah! hay comentarios y hay preguntas. Me va a interesar mucho escuchar. Bueno, algunos comentarios. Lourdes, nuestra amiga, dice que es verdad, tenemos una mirada global y no local. Daniel agradece y dice inspirador, claro y lleno de aplicaciones. Carolina nos dice que ella comprende de primera mano la experiencia de servir en una etnia que no da la gratitud como un valor, ni siquiera tiene una palabra en su lengua materna, así que hay otro. Nuestro amigo Raúl y Marta, su esposa, que saludan y los saludamos a ellos, pues son egresados del CCMT. Pregunta, ¿cómo ayudar a las congregaciones que en este tiempo hemos recibido a hermanos de distintas naciones o etnias para que estén involucrados y partícipes activos de la adoración? En primer lugar, tomarse el tiempo de ir a comer con ellos. Tomar el cafecito, no sé qué toman. Yo sé que en Mongolia toman Todos leche los de días. yegua Fermentada. fermentada. Eso me dijo Ernesto Casasia. Tomarse el tiempo de ver cómo viven. Tomarse el tiempo de saber qué les duele, qué temas les conmueven. Tomarse el tiempo de ver sus necesidades. Tomarse el tiempo de reafirmar que no cuelguen sus arpas, como lo hacía el pueblo de Israel, que bajen sus arpas. Y en el culto, darles lugar para que participen, si estamos hablando del culto. Yo sé de iglesias multiculturales donde un domingo es hecho todo, suponete, a la colombiano. Otro domingo es todo hecho a lo boliviano. O mezclar, si es el canto, mezclar el canto. No tienen que ser dos de alabanza y tres de adoración. Mezclalo. Tenemos que volver más a qué necesita el pueblo. ¿Qué le está pasando al pueblo? ¿Necesita el pueblo que tengamos un acercamiento a Dios a través, no sé, del dolor por la muerte de la gente que está muriendo por COVID? ¿Por qué no comenzamos a involucrar música o hermanos que puedan traer su expresión a la respuesta del dolor, por ejemplo, de la muerte? Yo los involucraría. Tampoco es esto de cantar, porque eso está para otro taller, ¿no? También trabajamos en otro taller que tiene que ver con el armado de las celebraciones o del culto. ¿Cómo hacerlo para que la banda no sea más el centro del culto, sino que vuelva a ser el pueblo? Y eso no lo puedo dar ahora. Es interesante, a mí me fascina, pero se puede. Se puede. Y ore, que el Espíritu Santo les muestre cómo involucrar la gente de otras naciones. Si tenés gente de Haití, ¿por qué no haces que canten en su propio idioma? ¿Por qué no oran en otro idioma?
Dios les va a dar, no le tengan miedo, pero hay que estar dispuestos a salir de 2 alabanzas y 3 de adoración. Natalia dice, no tengo preguntas, solo agradecimientos por la claridad y humildad con lo que explicó. Formo parte del equipo de misiones y de adoración de mi iglesia y me ha ayudado muchísimo esta capacitación. Amén. Mariana dice, tremendo, cuánta verdad. Carolina pregunta si conocen alguna experiencia en donde la alabanza de alguna etnia fuese usada en la guerra espiritual con las huestes del maligno. Para ser sincera, lo que vos pensás que es guerra espiritual es un concepto occidental. Cuando vos vivís entre otras etnias, como nos pasó a nosotros, no hablan de la guerra espiritual. Ellos manejan de otra manera lo que sucede. Entonces, lo que vos haces acá con la alabanza en guerra espiritual, muchos equipos van y cantan con la guerra espiritual, pero resulta que el local lidia con la fuerza del maligno de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo lidera? ¿Cómo maneja todo lo del el avance del enemigo y la lucha del enemigo sobre el creyente? ¿Cómo la maneja el local? Hay locales que no le dan tanta bolilla como nosotros. Y hay otros que no todos hacen lo que nosotros hacemos. Así que podría decirte que en América Latina sí todos usamos lo mismo. Pero en las comunidades donde el Evangelio todavía no ha llegado, no es tan así. Quizás ven la lucha espiritual con la muerte de los mártires. Ellos te dirían que la lucha espiritual es que los ponen en cárcel y los matan. ¿Qué vamos a cantar para eso? Hay que llorar. Y yo diría en un contexto así, la lucha espiritual se hace cantando, dame gracia para sobrevivir. ¿Qué lucha? Dame gracia para sobrevivir. Dame paz. Domina mis miedos. El maligno viene en forma de muerte, de persecución. Entonces, ese es un claro concepto que nosotros manejamos acá, pero no necesariamente lo manejamos en otras etnias. Hay que aprender de ellos, de cómo ellos lo manejan. No sé si contesté la pregunta. Daniel hace otra pregunta que en realidad se nos terminó el tiempo y la pregunta que hace Daniel da para otro taller. ¿De dónde es Daniel? Creo que sos del Salvador, ¿no, Daniel? Después nos va a decir. Pero él dice, y Carolina agradece la respuesta, dice, muy aterrizada, así que bien. Pero Daniel pregunta, ¿conocen alguna experiencia en donde la alabanza de alguna etnia fuese... Ah, no, perdón, esa era la de Carolina. Daniel dice, ¿son posibles las expresiones de Cristo en personas que no necesariamente expresan ser cristianos? ¿Hay quizás expresiones del Evangelio en comunidades indígenas antes de conocer a Jesús? Esa da para Mirá, hijo 15. querido, no estás tan mal. Eso habla de una actitud humilde. Pablo nos dice que la creación toda habla de Dios. Pero nosotros creemos que Dios habla cuando yo hablo. Y por otro lado le damos como en caja, como en bombo, a los que hablan de la Pachamama. En vez de tomarnos el tiempo y decir, ¿qué quieren decir con la Pachamama? ¿Qué es lo que miran? Y yo pienso en el pueblo de Israel, que hablaba siempre de su tierra, de la tierra prometida. Dale que va con la tierra prometida. De la tierra, de la tierra. Pero nosotros demonizamos, como dice ese hermano Toba, hemos demonizado todos sus temas. Nada está bueno. Por eso creo que hay testimonio de Dios en todos lados. Que uno no lo vea es una cosa, pero que Dios está trabajando de muchas maneras, eso sí lo creo y lo vi. Testimonios hay de haber aceptado la revelación de Dios, de cómo Él se revela en otros lugares, porque nosotros creemos que esto es una cosa que
me da un poco de vergüenza, sinceramente. Creemos que si no sos cristiano evangélico, no sos cristiano. Y pregunto, ¿y en el siglo XV? ¿Y cuando no existían los evangélicos en el siglo XVIII? Pero tenemos un orgullo tal como que todo vino con uno. ¿Vos creés que Dios es evangélico? Uy, lo que está diciendo la hermana. No, hermano, es una pregunta de madurez. Vamos a la historia. Las veces que me pregunté, en el siglo XII, ¿la gente iba al infierno o al cielo? Porque no había evangélicos. Entonces nos ubica en un lugar de humildad y no tener todas las respuestas. Y saber que somos un granito de arena en un mar. No sé si Bueno, ayudó eso. sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Siguen las preguntas. Daniel pregunta, ¿cómo seguimos su trabajo? He recibido mucha confirmación y claridad en este taller. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos a decir ahora. Vanessa dice, qué inspirador y pregunta si hay cursos online. Bueno, este es uno, Vanessa. Tenemos talleres anteriores que están ahí en la misma página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Carolina agradeció, ya dije. Y bueno, Job Vargas, nuestro amigo Job Vargas, ¡Hola, sí, sí, Juan! Job, capo de Tutti Capi, que lo conocimos en la India. No sé si, si te Impresionante, acordás, con su esposa, qué hermoso. Job y Mabel. Pero Job dice, yo asistí a un culto donde un joven convertido tocaba la flauta que tocan para encantar serpientes y él decía que era para mantener al diablo adormecido en el culto y lo tocaba con fuerza. Bien, está bueno eso de que el diablo se Fascinante, duerma. wow. Muy bien. Y Brenda dice, hermoso, gracias por tan excelente enseñanza. Muy bien. Tenemos que ir cerrando, ya nos pasamos. ¿Querés decir algo? Sí, sí, no, que nosotros cuando no había pandemia estábamos dando cursos introductorios a las iglesias, pero también cursos mucho más específicos. Este, la etnodoxología en reversa, es decir, acá, cómo lidiar con eso en Argentina, en tu iglesia, en Campos Nuevos, eh, cursos de composición de canciones, pero no de alabanza y adoración. Te enseñamos varios de los géneros y varias cuestiones que les ayuda a tener más conciencia para discernir lo que hay y fomentar todo este tipo de composición. Este, eh, bueno, en el CCMT hacemos toda una semana, inclusive nuestros alumnos componen. Termino diciendo que en el último curso estuvimos trabajando los alumnos componiendo al final, después que pasaron por Cosmovisión y todo eso que ya ustedes saben, que les metí ahí, que hablen con el SANE por lo que a veces se mete, pero después de 2 meses de estudio, 2 meses y medio, cuando tienen que venir conmigo y otros que estamos trabajando, pudieron al final componer un loncomeo pensando en una iglesia mapuche que todavía le duele la conquista del blanco. Me hicieron llorar. Increíble lo que compusieron. Ni ellos lo creían porque no eran músicos. Pero no se necesita ser músico para entender la necesidad de la importancia de entender estos temas para poder ser facilitadores a aquel que quiere ser misionero. Muy bien, vamos terminando. Se van a Hay mantener otras. conectados, ¿verdad? Vamos a tener los datos de ustedes porque podemos seguir después. Yo he mandado, sí, ya di las cosas de los contactos, y puse el correo electrónico, pero por las dudas vuelvo a ponerlo ahí en el chat, por cualquier cosa. Pero lo que quisiera, es, bueno, en primer lugar, obviamente, darle gracias a Leticia, aunque lo diga yo que soy el esposo, pero bueno, Mm.
Vanessa dice, si hacemos un intensivo, ella viene. Y viene de Ok. Chile, así que está Oh bueno, my Vanessa. goodness. Y estás bienvenida. Bien, tenemos un taller el mes que viene. Y Leticia estuvo hablando muchísimo acerca del idioma y de esto y de aquello y del otro. El tema del idioma es absolutamente crucial porque es la puerta de entrada al corazón de los pueblos. Y entonces quisiera, para los que tienen interés, yo quisiera compartir el próximo taller que va a hacer el CCMT será herramientas para aprender idiomas. Nosotros estamos pensando en los idiomas que no necesariamente se enseñan en los institutos. Si vos querés aprender inglés o italiano o francés, bueno, hay 20.000 institutos que lo podrán hacer muy bien. O tenés el Duolingo en el celular, pero estamos pensando en otros idiomas que no son tan difundidos, pero que son fundamentales si queremos llegar hasta los últimos pueblos no alcanzados. Y nuestra directora académica, la licenciada Ana Atencia Ramos, estará dictando este taller. Será el 27 de noviembre a las 8, como ahora, es el último viernes de noviembre. Así que dentro de un mes más o menos tendremos el último taller del año. Somos nuevos en esto, así que ustedes sabrán disculpar las cosas que por ahí no salieron de la mejor manera, pero estamos tratando de brindar en este mundo online algo que sirva para ustedes, que sirva para lo que hacen para el Señor y fundamentalmente que sirva para llegar a los pueblos que aún no han oído acerca de el Evangelio. Así que muy bien, el taller del 27 de noviembre. Ahí dejé los contactos, dejé el correo electrónico, están bienvenidos, escríbanos. Si escriben al correo de ccmtsecretaria@gmail.com, quieren conectarse con Leticia. Leticia, ¿vos querés que se conecten con vos? Sí, sí, estoy en Facebook y en Instagram. Bueno, búsquenla en Facebook, en Instagram, a Leticia. Etnodoxología tiene una y tiene otra que es el nombre de ella. Es fácil encontrarnos. Y si no, escriban ahí a CSMT Secretaria y ahí vamos a ver de ponernos en contacto. Acá la idea es que hemos recibido de gracia de parte de nuestro buen Dios y queremos dar de gracia. Y esa es la idea. Quiero, antes de finalizar, agradecer al ingeniero Roberto de la Horra, que está detrás de escena, pero hace que todo esto salga. Los errores no son de él, los errores son nuestros. Pero si salió algo bien, es gracias a la ayuda que Roberto nos brinda desde la parte técnica. Y bueno, queridos, que Dios les bendiga. Gracias por participar. Recuerden que en el link que ustedes usaron, esto queda subido ahí a YouTube. Estará disponible en unos minutos después de terminar. Y si se lo quieren pasar a otro para que lo vea, esto lo ponemos a disposición para que les sirva. ¿Querés saludar, mamita? ¿Querés decir algo? Las preguntas quedan ahí, ¿no? Los comentarios para poder, ¿Eh? cuando termine la transmisión. Sí, 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 sí. Ah, ok. Este, Bueno, Vamos a asegurarnos que quede todo, mamá. eso, Bueno, porque nos gente, podemos dar eso. que Dios les bendiga. Sí, Es Leticia. una bendición haber estado con ustedes. Esto recién empieza. Necesitamos de esto, necesitamos de esto. Dios está buscando a las ovejas perdidas, así como están. Hay que prepararse para encontrarlas. Permítanme orar. Señor, que lo que has sembrado en los corazones a través de lo que Leticia pudo compartir, que lleve fruto para tu gloria, Señor. Bendice a cada persona que está presente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Amén. les bendiga a todos. Cerramos aquí. Gracias por su participación. Los esperamos el mes que viene, 27 de noviembre,
con el taller sobre herramientas para aprender idiomas. Chao.